Buenas tardes, bienvenidos a la clase 7, Escuela de Yoga, el Yoga del Vita, del curso 10.01, Iniciación al Yoga Integral de Shri Aurobindo y la Madre. Para facilitar el desarrollo de la misma, es importante que mantengamos los micrófonos en silencio. Las dudas y comentarios pueden ser escritos en el chat durante la clase o al finalizar, donde contamos con un espacio reservado para preguntas y respuestas. Es muy importante poder también mantener el video encendido durante la clase para facilitar una interacción más fluida, siempre que sea posible. Recordando que el curso es gratuito, pero también son bienvenidas aquellas donaciones que ayuden a mantener y sostener el proyecto IES a lo largo del tiempo. Los dejo con el profesor Marcelo. Bienvenidos a todos. Namaste. Buenas tardes a todos en las distintas latitudes. Bueno, bienvenidos. Nos encontramos una vez más para compartir una nueva clase. En esta oportunidad, el yoga del Bhagavad Gita. Primeramente, agradecer
a los maestros, en especial a los maestros del yoga integral, la madre, Sri Aurobindo, la madre. Agradecer en especial al maestro Ramesh de Sri Aurobindo Ashram Delhi, primero por haber generosamente creado, por decirlo así, manifestado, materializado este curso, y bueno, y por permitirnos, por la confianza y por permitirnos compartir este mensaje, este curso, estas enseñanzas para todos ustedes de una forma abierta, gratuita y libre. Esperamos que, bueno, que esté resultando enriquecedor en algún sentido. La idea, algo que a mí me parece muy valioso y, y muy importante también, es, bueno, todo este esfuerzo en facilitar el acceso a las enseñanzas, porque en definitiva es en beneficio de, bueno, de todos, en beneficio del que recibe y también del que da, porque tiene la oportunidad de dar, ¿no? Bueno, agradecer también a los profes de la escuela, empezando por Raquel, la coordinadora general, Luciana, Sandri, Sol, Ludmi, Mai, bueno, no sé si está aquí, a todos, digamos, por hacer posible este curso, es algo que hacemos todos juntos. Y agradecer a ustedes, por supuesto, por la presencia, sin ustedes no tendría sentido este curso. Bueno, en las últimas clases venimos abordando las escuelas de yoga, las escuelas principales de yoga, que forman parte de la síntesis del yoga, que es el yoga integral. Hablamos de Hatha Yoga, donde el objetivo es la perfección física. Hablamos de Raja Yoga, donde el objetivo es la perfección mental. Y hoy vamos a hablar del yoga del Bhagavad Gita. Por lo menos introductoriamente porque es bastante profundo, pero creo que vamos a poder abordar completamente la clase. Recordando que cuando hablamos de perfección, no estamos intentando referirnos a una idea particular de la perfección, sino a conectarnos cada vez más, hasta lograr estar totalmente en sintonía, totalmente identificado, totalmente en unidad con aquello que es lo perfecto. ¿Y qué es lo único perfecto en este mundo? Lo absoluto, el fundamento de la existencia, el ser, Dios, como cada uno quiera llamarlo. Ese absoluto digamos, se ve desde el punto de vista del ser humano como nuestra esencia divina. Entonces, cuando decimos el ser, por ahora lo usamos como términos intercambiables, el alma, el ser psíquico, bueno, hablamos de la expresión de esa totalidad, de esa unidad en el ser humano. Bien, la sintonía total, vivir guiado por esa esencia divina, es lo que llamamos la autoperfección. Muy bien, bueno, bueno, no, y podemos ya agregar introductoriamente a qué apunta el yoga del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ya lo hemos presentado, por lo menos, como un texto, en definitiva es un libro, si se quiere, un libro, donde muy popular, muy antiguo y muy popular por su enseñanza, por digamos, el calibre de las enseñanzas que conlleva adentro y por muchas otras cosas que vamos a ver. Pero en definitiva es un libro que habla en términos generales sobre yoga, pero no el tipo de yoga más puntual que aborda como Hatha Yoga o Raja Yoga, que van a buscar la perfección del instrumento, o sea, ¿qué dijimos? Mejorar el funcionamiento de un instrumento. ¿Cuáles instrumentos? Cuerpo y mente, cada uno respectivamente, van a intentar mejorar el funcionamiento de esos instrumentos y que esos instrumentos puedan abrirse cada vez más a la influencia, a la guía del estamento inmediatamente superior y finalmente a la guía del alma. Bueno, entonces,
aquí en el yoga del Gita se van a hablar de tres yogas, ¿no? Porque, por eso se le dice el triple camino. Se va a hablar de Karma Yoga, introductoriamente podemos llamarle el yoga de la acción, Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, y Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Pero bueno, al Ramesh le gusta decir una frase que es: el trino es uno. Trino viene de Trinidad, de tres, digamos, ¿no? El trino es uno. En realidad, los tres llevan al mismo lugar, independientemente de dónde cada uno comience. Pero a qué apunto con esta introducción del yoga del Bhagavad Gita? Que el yoga del Bhagavad Gita no va a hacer énfasis en mejorar el funcionamiento de los instrumentos o liberarlos de sus limitaciones, digamos, per se, sino que de lo que va a hablar el Bhagavad Gita es de cómo usar esos instrumentos. Cómo usar esos instrumentos. Y además va a guiar al devoto, por decirlo así, al buscador, al interesado, a llevar el yoga a la vida cotidiana. Ya que estamos, podemos decir que más allá de que el yoga integral es una síntesis de los tipos de yoga tradicionales, Sri Aurobindo ha hecho, por decirlo así, ha colocado más énfasis en el yoga del Bhagavad Gita que en el Hatha Yoga o Raja Yoga. Digamos, mismo que forman parte, bueno, después veremos por qué es así, pero el fundamento, el yoga integral tiene un fundamento bastante grande en la visión del Bhagavad Gita. Características del yoga integral provienen de la visión, de la enseñanza que está aquí dentro en este texto, que es una enseñanza revelada. Bien, vamos a compartir entonces las diapositivas y vamos a ir rapidito haciendo un vuelo panorámico sobre este tema. Nuestros pranams a la Madre Shri Aurobindo, siempre invocando su guía, sus bendiciones, su protección. Bueno, esta clase está dentro del programa YES. En inglés la sigla es Yoga, Educación y Espiritualidad. Recordando que es un programa que el maestro Ramesh ha materializado, inspirado en los maestros Sri Aurobindo y la Madre, como en conmemoración del 150 aniversario de Sri Aurobindo, el nacimiento de Sri Aurobindo, y el 75 aniversario de la independencia de India. También es bueno recordar que yoga es educación, que la educación está incompleta sin la espiritualidad, y que la espiritualidad en la práctica es yoga. El tema de hoy, escuelas de yoga, el yoga del Gita. Para no estar diciendo todo el tiempo Bhagavad Gita, que es el nombre completo del texto, por decirlo así, bueno, se dice Gita. Así que vamos a usar la palabra Gita para referirnos. Bueno, el triple camino, por lo que les comentaba recién. Tres yogas en uno. Material creado por el maestro Ramesh Bijlani, de Sri Aurobindo Ashram, Delhi Branch. Bueno, en realidad Bhagavad Gita se llama completamente Srimad Bhagavad Gita, que significa la canción de Dios. ¿Mm? Eh, bueno, la canción de Dios. Bien. Em, este texto, o sea, las enseñanzas que están dentro de este texto, que tiene 18 capítulos, y vamos a ver que está dividido en tres partes, de 6 capítulos cada uno, bien marcadas, y muy armoniosamente combinadas. Tiene un total de 700 versos, donde es desplegado paso a paso, bueno, el mensaje que revelado. Y básicamente es una historia, ¿no? Que se da con un contexto, por decirlo así, con una trama determinada, que, bueno, es simbólica, obviamente, pero tiene un sentido de
de aplicabilidad a todos, a las situaciones humanas que puede, a situaciones puntuales del ser humano que puede enfrentar y va a enfrentar varias veces en su vida. Bueno, pero esencialmente es una historia, es una lección, por decirlo así, dada por, en este caso, la encarnación, una manifestación particular de este absoluto llamada Krishna. Shri, generalmente en India, cuando se quiere hablar de alguien muy respetable, digamos, o de un aspecto muy sagrado de la existencia, bueno, se le coloca la palabra Shri adelante, ¿no? Entonces van a ver que decimos Shri Aurobindo, o en este caso diríamos Shri Krishna, ¿no? Es bueno siempre colocar el Shri delante. Entonces, esta es una historia donde se despliega una lección, una enseñanza de Shri Krishna como una manifestación de ese absoluto en forma de, bueno, de Shri Krishna a un discípulo bastante evolucionado, por cierto, un ser humano, un devoto, no cualquier uno, no cualquiera, pero sí uno bastante evolucionado en su vida, pero al final de cuentas es una lección, ¿bien? Shri Krishna actuando como si fuera el maestro divino, el maestro universal, a un discípulo humano llamado Arjuna. Arjuna. Bueno, como dijimos, tiene 18 capítulos. Acá vemos una imagen donde hay, bueno, 4 caballos. Por ahí, para que no puede ver, hay 4 caballos tirando una carroza. Hay podríamos decirlo así, alguien que maneja la carroza, el cochero, ¿no? Bueno, que ese, como verán aquí está representado, es el mismo Shri Krishna. Y detrás vemos sentado a Arjuna. Entonces el personaje principal de la historia del libro es Arjuna, que tiene un maestro. En cierto momento ocurre una situación particular que se da en el contexto de una batalla, de un dilema de actuar o no actuar que tiene Arjuna, y bueno, Shri Krishna, que era su cochero, digamos, se revela como el maestro universal en forma y que bueno, acaba impartiéndole una lección, una enseñanza espiritual. Bueno, la primera pregunta que podría plantearse es sobre el yoga del Gita, es si el Gita es un libro de texto de yoga, ¿no? A veces se dice que es una escritura, a veces se dice que es un libro de texto de yoga, y bueno, es las dos cosas, ¿no? Pero es claramente un libro de texto de yoga, ¿no? Aquí hay que empezar a mirar, a ver al yoga como venimos abordándolo, ¿no? Que yoga no es equivalente solamente a posturas, ¿no? Uno dice, en el día a día se dice, bueno, yoga y uno piensa en posturas o en hacer ejercicios. Bueno, en realidad no es así, eso es una distorsión, pero bueno, tratemos de pensar en este curso, cuando hablamos de yoga, a pensar en el yoga como una disciplina que tiene, bueno, dentro tiene muchas áreas o partes. Bueno, una de ellas pueden ser las técnicas, los ejercicios, pero hay otras también que forman parte de la disciplina. Por tanto, la palabra yoga involucra todo eso. Bueno, entonces, en realidad es un libro que habla sobre yoga, ¿bien? Pero no habla sobre posturas. Da algunos indicios en el capítulo 6 sobre la meditación. O sea, no dice, no explica una técnica de meditación, sino que explica, por decirlo así, sí, puede decir los pasos, si se quiere, y los requisitos. ¿Qué es lo que tiene que tener la meditación? Que, bueno, ustedes saben, la palabra en sánscrito es dhyana. Dhyana. Bueno, entonces estamos hablando del yoga del Gita, una historia donde el personaje principal, acá vemos otra imagen, ¿no? De Arjuna sentado bueno, como mirando hacia arriba, hacia el cielo, y con las manos en posición, con las palmas hacia arriba y hacia adelante a la altura del pecho, como invocando, como pidiendo, ¿no? Recibir, y bueno, y de pie vemos a Shri Krishna como manifestándose como si fuera un maestro iluminado, bueno, que viene a impartirle una lección.
para su vida, y bueno, y de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto de partida de la historia? Es que Arjuna, este personaje principal, se encuentra en un dilema, en una encrucijada. Eh, y es decir, el contexto del Gita, no vamos a extendernos tanto porque es muy profundo, tal vez podremos abordarlo más en otro momento, pero el contexto eh, de la historia es que Arjuna está a punto digamos, a punto de iniciar una batalla. No él iniciar, sino que por ciertas circunstancias se da la situación. Arjuna era un guerrero, ¿bien? Era un guerrero, pero además de ser una persona de acción, era una persona que vivía en base a códigos éticos muy elevados, por lo tanto, digamos, era una persona evolucionada, pero está en la situación de tener que enfrentarse a otro, por decirlo así, ejército, ¿no? Otro grupo de personas en un campo de batalla, a otros guerreros, donde del otro lado hay no solamente parte de su familia, hay mujeres, hay niños, hay ancianos, hay maestros. Entonces él está en una encrucijada. ¿Y cuál encrucijada? Entre actuar o no actuar, es decir, entre pelear o no pelear. ¿Por qué? Porque él sabe que eh, participar de la batalla, participar de la batalla implicaría, bueno, herir o hasta matar a cierta parte de su familia, a ancianos, a mujeres, a niños, a maestros, algo que en su mente de valores éticos digamos, es incorrecto, pero a la vez su deber como guerrero es defender y hacer prevalecer, por decirlo así, el bien sobre el mal o la justicia sobre la injusticia. Entonces se encuentra en un dilema, porque su deber es defender la justicia sobre la injusticia. Digamos, la batalla se da en un contexto de que el otro bando había cometido una injusticia, pero él no sabe si actuar o no actuar. De hecho, no quiere actuar. Así empieza la historia, no quiere actuar, pero está en ese dilema. Entonces, bueno, cuando se revela Krishna como el maestro, entonces Arjuna le empieza a preguntar, y bueno, como es muy común en las historias, digamos, o en los escritos, en las escrituras, ¿no? Ancestrales, se dan en forma de diálogos, ¿eh? En forma de diálogo. Entonces hay los versos, de alguna manera, es como, casi como si fuera un diálogo, ¿no? Entonces los versos en el Bhagavad Gita dicen, bueno, y Arjuna dijo, bueno, y un verso, dos, o lo que fueran, y después dice, Shri Krishna dijo, bueno, y así va enseñando. Y allí se va desplegando toda la enseñanza. Pero toda la enseñanza que despliega Krishna habla, en definitiva, sobre yoga. ¿Y desde qué punto de vista? Sobre cómo usar los instrumentos, cuerpo y mente, con actitud yógica, básicamente. Y de esa forma, cuando eh, mis acciones en mi vida, sea cualquiera, ¿no? Cualquiera sea, llevan la actitud yógica por detrás, entonces estaría llevando el yoga a la vida cotidiana, y eso me transformaría y me llevaría a un nivel más elevado de existencia. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que le responde Krishna inicialmente, ¿no? A este dilema de actuar o no actuar a Arjuna? Bueno, Krishna le dice que él, siendo un kshatriya, que es un guerrero, él debe actuar. Él debe actuar. Entonces, bueno, eso inicialmente la historia se va desplegando. Bueno, vamos a ir avanzando un poco. El Bhagavad Gita como libro sobre yoga, es decir, esta clase va a ser, quiero hacer un paréntesis, esta clase va a ser una clase bisagra. ¿Por qué? Porque, por dos cosas, creo yo. Primero, porque rompe o tiende a romper, o sea, necesariamente para entender esta clase hay que ampliar nuestro concepto sobre yoga, ¿no? Es decir, constantemente nuestra mente se va a ir a yoga, posturas, ejercicios, meditaciones, no sé, mantras. Ahora, no vamos a hablar de ningún mantra, ni de ninguna postura, ni de ningún ejercicio aquí. Y aún así estamos hablando todo el tiempo sobre yoga. Entonces,
el abordar el mensaje del Bhagavad Gita nos permite llevar nuestra concepción de yoga al nivel más elevado posible, que por supuesto, como toda visión más elevada, incluye a la visión más pequeña, ¿no? Es decir, que, no, que las técnicas y los ejercicios, etcétera, tienen su lugar, tienen su lugar, pero su lugar relativo. Es decir, ya no equiparamos más yoga con ejercicios. Yo recuerdo que en mis primeros viajes a India, cuando me preguntaban qué, digamos, este, bueno, o sea, se daba alguna charla y yo decía que era, bueno, instructor de yoga, profesor de yoga. Lo primero que me decían todos eran que como que me daban a entender que los occidentales no practicábamos bien el yoga. ¿Y por qué? Preguntaba yo, y me respondían, porque yoga no es solamente posturas, ¿no? O sea que, bueno, muy común eso y muy frecuente es. Bueno, ¿por qué el Bhagavad Gita como un texto sobre yoga, ¿no? Sobre la visión del yoga? ¿Por qué tiene un atractivo universal? Es decir, no es un atractivo solamente para los indios. De hecho, es uno de los libros más traducidos a nivel mundial. Probablemente junto con la Biblia sean los dos libros más traducidos en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué tiene un atractivo tan grande? Bueno, vamos a ver algunas características. Primero, porque es un libro pequeño, digamos, corto, o sea, dentro de todo, tiene 700 versos, pero si no tiene, digamos, si no tiene comentarios, solamente con la traducción literal del verso, bueno, ya es un libro pequeño, digamos, un libro bastante breve. Segundo, es un libro amigable para los estudiantes, ¿no? Es decir, no le pide, no le exige demasiado, ni siquiera una comprensión elevada sobre las cosas, ni tener un conocimiento previo eh, formal sobre técnicas o información sobre yoga. Um, le da el Bhagavad Gita habla de que cada uno puede empezar su camino de yoga. ¿Qué dijimos? Que el yoga era un viaje hacia la autoperfección. Bueno, puede comenzar ese viaje desde donde está, desde donde está. O sea que cada uno, a partir de que toma la decisión o tiene el interés de avanzar, de progresar espiritualmente, parte desde donde está. Entonces, no tiene que cumplir con requisitos, con tener un talento previo, una capacidad especial, parte de donde está. Entonces, eso lo hace muy amigable, muy cercano, muy amable. Otra característica es eh, que deja libertad, mucha libertad, que después también el yoga integral tiene todo este perfume, deja mucha libertad para que la persona elija qué hacer. Porque en definitiva, fíjense, si el Bhagavad Gita va a mostrarme o va a enseñarme o va a hablar de cómo usar los instrumentos, es decir, cuerpo y mente, es decir, me va a hablar de llevar la actitud yógica a mis acciones cotidianas, no importa lo que haga. No importa si trabajo, no importa la tarea de que haga en la vida, no importa si trabajo en una oficina, si soy profesor, si manejo un bus, si atiendo un comercio, no sé, si levanto las bolsas de basura a la noche, no importa, porque en definitiva la clave no está en el tipo de actividad que hago, en la tarea que hago, sino en la actitud interior con la que hago esa tarea. Por lo tanto, esa es la manera más simple, más fácil, pero también más contundente de llevar el yoga a la vida. Y de romper esa dicotomía, que bueno, sabemos que en Occidente es muy, muy difícil de romper, eh, de romper esa división entre el yoga en la sala de yoga o en mi práctica personal en mi casa y el yoga en la vida. Para la mayoría de las personas es algo pero extremadamente difícil trasladar lo poco que puede haber logrado en paz, en bienestar, en armonía,
que logra en su práctica, en la sala de yoga o en su casa, llevarlo a la vida, al resto de la vida, digamos, ¿no? Con lo cual, eh, como eso es difícil y no sucede mucho, la transformación de la persona es muy poca, digamos, es muy pequeña. Bueno, entonces de eso nos va a hablar. Entonces el Bhagavad Gita es un texto muy amigable para todo buscador, ¿bien? Además, tiene un contexto, o se da en un contexto, que es una historia, y enseñar, transmitir enseñanzas a través de historias es mucho más amable y más fácil de entender y de mantener, o sea, de captar, ¿no? Y de mantener a lo largo del tiempo que con conceptos abstractos, ¿verdad? Es mucho más fácil recordar una historia, una enseñanza a través de una historia que a través de conceptos abstractos. ¿Qué más? Bueno, plantea una trama, la historia, que es un dilema que no es solo de Arjuna, es decidir entre dos cursos de acción válidos, digamos. Porque, ¿qué pasa? Si uno sabe que claramente algo está bien y claramente algo está mal, supongamos, robar o no robar, ¿verdad? Uno sabe claramente, no hace falta que ni siquiera un código ético para eso, uno sabe que robar está mal. Entonces es fácil la decisión. Es fácil la decisión. Ahora, entre elegir, escoger entre dos cursos de acción válidos no es tan fácil. Entonces, ese es el punto. Y ese es el punto que coloca el Bhagavad Gita aquí y que el yoga integral también rescata y pone muy al frente. Bueno, entonces un dilema que no es solo de Arjuna, de elegir entre dos cursos de acción válidos, ¿no? O correctos, en definitiva, aparentemente correctos, eh, bueno, son dilemas que todo ser humano tiene en una vida, en su vida, cotidianamente. ¿Bien? Además, digamos, muestra la certeza de la intervención divina, es decir, de la, em, de la guía divina, a eso me refiero, ¿no? Estamos hablando de la guía del ser psíquico, la guía del alma, o sea, hay una garantía de una guía superior que puede darnos tal vez esa respuesta que estamos buscando. Bueno, además, una cosa que me olvidé, además el Gita, como libro sobre yoga, es amigable. ¿Por qué? Porque va de lo simple a lo complejo. ¿Mm? Por ejemplo, hay tipos de yoga como las escuelas, como Tantra Yoga, incluso prácticas de Hatha Yoga avanzadas o de Raja Yoga, que son muy complejas realmente, son, diríamos, muy alejadas de las posibilidades de la mayoría de las personas. En cambio, el yoga del Bhagavad Gita tiene también esto, que va de lo simple a lo complejo, gradualmente. Y eso lo hace factible de ser abordado por cualquier ser humano en cualquier lado del mundo, en cualquier época. Y bueno, esto hablando de cualquier época, esto es la diferencia entre lo perenne y lo temporal. Toda escritura tiene dos aspectos simultáneamente. Uno es el aspecto temporal, que tiene que ver con por decir así, con todos aquellos elementos que la historia incluye, la escritura incluye, que se refieren a las particularidades del momento de la historia donde eso ocurrió. ¿Bien? Cómo era la sociedad de ese momento, qué contexto se daba, qué se hacía, cómo se vestían, qué decían, cómo pensaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene digamos, otra parte que es perenne, que es atemporal, digamos, que no depende del tiempo, ¿bien? Porque se basa en fundamentos humanos universales. Bueno, el asunto es que en el Bhagavad Gita, esta parte, la porción la porción de su enseñanza o de su mensaje que es atemporal, que es perenne, es mucho mayor que las referencias a cuestiones temporales de aquel tiempo. Por eso también, eso lo hace también de un atractivo universal. Bueno, como dijimos,
el Bhagavad Gita nos va a ilustrar, nos va a enviar un mensaje muy profundo sobre cómo usar los instrumentos, cómo llevar la actitud yógica a la vida y cómo hacer que esos instrumentos, cuerpo y mente, puedan ser guiados por el alma y no por el ego. De esa forma, bueno, el maestro Ramesh aquí coloca una diapositiva donde dice que la enseñanza del Gita ha evitado más crisis psicológicas que cualquier psiquiatra en el mundo. Es un texto, bueno, que tiene varios miles de años, pero que sigue vigente incluso hoy por todo esto que acabamos de decir, que de la parte perenne. Bueno, no solamente ha tenido un atractivo como dijimos, para la cultura india o la cultura o los asiáticos, sino para el resto del mundo, incluso los occidentales. Aquí tenemos una frase atribuida a Albert Einstein, que dice, cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo la divinidad creó este universo, todo lo demás parece superfluo. De hecho, no sé si será cierto, pero bueno, lo he escuchado varias veces, que aparentemente algunos mencionan que Albert Einstein se inspiró o inspiró su teoría de la relatividad en leyendo textos antiguos de India, probablemente el Bhagavad Gita. Bueno, vamos a hablar un poquito del Bhagavad Gita como un yoga amigable para los estudiantes, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a punto por punto. Sabemos que el Bhagavad Gita es vamos a decir, una escritura, un texto que va a ilustrarnos secuencialmente en cómo usar los instrumentos y en cómo llevar el yoga a la vida cotidiana. El primer punto que tenemos aquí es camino flexible. ¿Qué significa el camino flexible? Significa que, eh, digamos, a diferencia de otras escuelas de yoga, por ejemplo, en el Hatha Yoga, que busca la perfección del cuerpo, el Raja Yoga busca la perfección de la mente, donde el camino ya está fijado, es la perfección del cuerpo. Asana y pranayama. Y el Raja Yoga es la perfección de la mente, entonces va a buscar la meditación, ¿no? Va a abordar la mente con ciertas modalidades. Bueno, aquí no está esa rigidez. O sea, lo contrario a rígido es flexible. Es decir, cada uno elige su camino. Porque en definitiva, eh, es decir, y en realidad esos caminos se pueden dividir en tres, ¿no? Porque lo que da a entender el Bhagavad Gita es que no importa tanto cuál es el camino que la persona elija, sino cómo recorre ese camino, con qué actitud interior recorre ese camino. Entonces, de esa manera, cualquier camino, bueno, hablando en términos éticos, digamos, aceptables, cualquier camino puede ser un camino de yoga. Entonces, eso rompe con otra distorsión, con otra rigidez que se había generado a lo largo del tiempo, que es que, bueno, hay ciertos caminos que son de yoga y ciertos caminos que no son de yoga, digamos. Por ejemplo, uno tiene que vivir de determinada manera, o hacer determinada sadhana, o determinado conjunto de prácticas, o determinada... Bueno, claro que vivir de cualquier manera digamos, no ayuda, ¿no? Pero digamos que uno puede tranquilamente llevar una vida digamos, en cualquier país occidental, por decirlo de una manera, para mostrar el contraste, trabajando realizando alguna actividad o realizando un trabajo que no tiene nada que ver en principio con el yoga, no da clases, no enseña nada, está sentado en una oficina delante de una computadora, por ejemplo, ¿no? Haciendo un trabajo administrativo, eh, y tranquilamente, con la actitud correcta, eso que hace y donde vive puede ser no solo que puede ser yoga, sino que puede ser aún más yoga en algunos casos que ciertas personas que dan clases, que enseñan o que están viviendo, no sé, incluso en India y no llevan la actitud yógica a lo que hacen.
Bueno, eso es algo que hay que asimilar y en términos de ampliar nuestra visión. Entonces el Bhagavad Gita da flexibilidad en la elección del camino. En definitiva, eh, es decir, hay tres, por decirlo así, en términos generales habría tres posibilidades, ¿no? O bien uno tiene una naturaleza hacia la acción, bien, las personas más, por decirlo así, de la actividad, o bien uno tiene más, está más inclinado hacia la reflexión, hacia el estudio, hacia el pensamiento abstracto, etcétera, etcétera, y eso tendría más que ver con el jnana, yoga, o bien uno está más inclinado o tiene más naturaleza, inclinado digo, me refiero a lo natural que uno trae, a conectarse emocionalmente, ¿no? Con la dimensión superior de la existencia, y ahí entraría Bhakti Yoga, ¿bien? Entonces, en términos generales, vamos a ver que algunas de estas tres características se dan en las personas, ¿eh? Al menos una de ellas siempre prevalece y es tal vez la más notoria en la persona. Una persona tiene una naturaleza más emocional, otra persona una naturaleza más intelectual, otra persona una naturaleza más activa, más de la acción, más física. Bueno, da flexibilidad para comenzar en el camino que le sea más adecuado a cada uno. No hay rígido. Bueno, segundo, que no se hace hincapié en el objetivo final. Por ejemplo, en Raja Yoga, el objetivo final es el samadhi, ¿no? O sea, todo lo que se hace básicamente tiene ese objetivo. Y bueno, y está esto de, bueno, si uno se va acercando o no se acerca, etcétera, etcétera. Ahora, en el Bhagavad Gita, el énfasis no está en el objetivo final, sino que está en cada paso, en cada paso. Y no solamente en que cada paso cuenta, o sea, saca el foco allá lejos del objetivo final y lo trae al aquí y ahora, a que a poner atención sobre cada paso que doy, sobre cada acción que realizo. No solamente eso, sino que cada paso cuenta y que por más pequeño que sea ese paso, es muy valioso. Entonces, el foco es totalmente diferente. Bueno, la certeza también, da la certeza de que todo ayuda. Es decir, que bueno, vamos viendo implícitamente muchas características que tiene el yoga integral. Todo ayuda significa que todo en la vida me da una oportunidad para aprender, para progresar, para dar pasos hacia adelante en el camino evolutivo, que, como dijimos en las primeras clases, no es una obligación ni un mandato de nadie, sino que debería ser del interés de cada uno de nosotros, ¿no? Se supone que es cada uno de nosotros, somos cada uno de nosotros los que queremos ser más felices, sanarnos, tener más armonía, vivir con mayor paz mental duradera, mayor plenitud. Eh, no, esto no tiene nada que ver con otra cosa que no sea eso. Bueno, la aceptación de tal como somos, ¿no? Los tres modos de la naturaleza, las tres llamadas gunas, las tres cualidades que conforman tres aspectos, tres características, si se quiere, principales. ¿Cuáles son? En términos del yoga o del Ayurveda también, es tamas. Tamas significa inercia, quietud, estabilidad. Rajas significa actividad, ¿eh? Actividad puede ser energía, movimiento, también deseos, etcétera, etcétera. Y sattva significa equilibrio, armonía, actividad iluminada. Bueno, entonces la aceptación tal como somos, ¿qué significa? Que todos venimos dentro del plano universal, del orden universal. eh, Todos los seres humanos venimos a este mundo con una cierta combinación de cada uno de esos tres principios. Y eso ya viene dado, digamos. ¿Está bien? Las razones las podremos abordar en otro momento. Bien, y eso no, en definitiva, digamos, esencialmente no se puede cambiar, ¿bien? Porque ya viene así. Ahora, y eso va a indicar que, bueno, también ciertas características personales, físicas, ciertas características psicológicas y ciertas inclinaciones. Bueno, ¿de qué habla el Bhagavad Gita sobre esto? Que aceptarnos
tal como somos y movernos en una cierta dirección. Bien, ¿cuál sería la dirección? La dirección propuesta. Bueno, ir de tamas, que es la inercia, la quietud, ¿no? Pero ¿qué pasa? En desequilibrio tamas es algo negativo, ¿no? Tiende digamos, a la desmotivación, a la negatividad, a la oscuridad, a la falta de actividad, etcétera, etcétera, a la rigidez, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, moverse de tamas a rayas. ¿Mm? O sea, de la inercia, de la quietud, de la negatividad hacia la actividad. Eso ya es un paso positivo. Y luego de la actividad a la actividad iluminada. Sería de rayas a sattva. ¿Mm? De modo de poder vivir cada vez más sáttvicamente. Sattva es equilibrio, armonía, luminosidad. Pensemos en nuestro interior. Entonces, una mente más sáttvica. El otro día hablamos de la purificación, de los niyamas, yama, niyama, en el Raja Yoga. Bueno, eso ayuda a que la mente, a hacer este proceso también, ¿no? A que la mente tenga más proporción de sattva. Y una mente más sádvica, como suele decirse, es una mente mucho más propicia para yoga. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? Bueno, tiene la dirección y el destino definidos. Esto está muy claro. ¿Qué significa? La dirección es, bueno, como lo dice el yoga, ¿no? Un viaje hacia la autoperfección, bueno, hacia lo perfecto, hacia la unión con lo divino, hacia la unión con la conciencia, la unión de la conciencia superficial con la conciencia de unidad, la unión cuerpo-mente-espíritu, la unión con el ser, el fundamento de la existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Distintas formas de llamar lo mismo. Y esto está expresado en el Bhagavad Gita. En un momento Shri Krishna le dice a Arjuna, hazte algo así como, hazte uno con mi mente, ¿no? Que tu mente y la mía sean uno. O sea, claramente, Shri Krishna simbólicamente es un avatar, es una encarnación de la divinidad, es la manifestación de lo absoluto, en el individuo. Entonces, cuando Krishna le dice a Arjuna, hazte uno conmigo, o haz que tu mente y la mía sean una, lo que está diciendo es que la conciencia superficial, la conciencia mental externa, se una con la conciencia de unidad, que es tu esencia. ¿Bien? Bueno, ese es el destino, ese es el fin último del viaje. Cuando hablamos del viaje hacia la autoperfección, hacia te está diciendo la orientación. ¿A dónde estoy yendo? Pongo el GPS, estoy yendo para allá. ¿Para dónde? En el sentido de acercarme a la conciencia de unidad. ¿Bien? Entonces, cuando llegue allí, bueno, ocurrirá la unidad. Y que es también una característica muy importante es que es compatible con la vida mundana. ¿Bien? Es decir, no hace falta hacer nada. No no hay que mudarse a ningún lugar, no hay que irse a la montaña, no hay que aislarse del mundo, no hay que eh, no hay que modificar, digamos, el trabajo, ni la familia, ni nada. Es totalmente compatible, el yoga del Bhagavad Gita es totalmente compatible con la vida cotidiana, en sociedad, con la vida en este mundo. Bueno, todas estas características definen o muestran distintos aspectos de por qué el yoga del Gita es un yoga muy amigable para los buscadores, para cualquier estudiante, para cualquier buscador. Bueno, ¿qué pasa? Ya le hemos hablado, ¿no? Los versos en los textos sagrados son, son frases condensadas, frases breves, pero muy condensadas de información. Bueno, se puede tener una traducción literal, pero en una traducción literal no alcanza muchas veces para captar el significado real de lo que se está diciendo. Necesitamos un comentario, ¿no? Entonces, tradicionalmente, bueno, uno estudia con un maestro que nos amplía ese significado y nos ayuda a comprender el trasfondo y cómo tenemos que interpretar esas palabras. ¿Bien? Por lo tanto, imagínense, el Bhagavad Gita siendo uno de los textos más traducidos en la historia de la humanidad, bueno, imagínense la cantidad de comentarios que pueden haber existido. Bueno, muchos y muy variados. Pero ¿qué pasa? Normalmente
esos comentarios son bastante unilaterales, ¿no? ¿Qué significa? Que se tratan de, se tratan de tomar hacer énfasis en una parte del Bhagavad Gita para hacerla cuajar dentro de cierto esquema de pensamiento que esa persona tiene, ¿no? Como si fuera usar el Gita para justificar algo que la persona ya piensa. Bueno, entonces eso en definitiva no muestra el significado completo. Y bien, bueno, algunos, como dijimos, el yoga del Bhagavad Gita habla de la acción, habla del conocimiento, habla de la devoción. Entonces, dijimos, son 18 capítulos, los primeros 6 van a hablar de la acción, si se quiere, del yoga de la acción, de karma yoga. Los siguientes 6, y eso tiene una razón, van a hablar de jnana yoga, del yoga del conocimiento, y los últimos 6 capítulos van a hablar de bhakti yoga, el yoga de la devoción. Entonces, bueno, son tres áreas en la misma escritura. Bueno, algunos van a decir, el Bhagavad Gita es un libro que habla principalmente sobre el yoga de la acción. Otros van a decir que no, que en realidad es un libro que habla del yoga del conocimiento. Otros pueden decir, no, es un libro que enfatiza el yoga de la devoción. Y otros hasta pueden decir que habla de renunciar, de la renunciación. Vamos a ver por qué. Bueno, tal vez una de las personas, si no la que más lo ha hecho, que ha mirado el Bhagavad Gita como un todo, sin hacer una visión unilateral, ha sido Sri Aurobindo. Bueno, en este compilado, ¿no? Que se llama Ensayos sobre el Gita. ¿Se acuerdan cuando vimos la vida de Sri Aurobindo? Fueron artículos publicados durante esos 7 años mensualmente en la revista Arya. Son 48 ensayos, pero Sri Aurobindo mira el Gita como un todo, de una sola vez, ¿no? No lo mira por partes, ni hace énfasis en una parte sobre otra, y da una visión cabal, completa y profunda sobre esta escritura. Ahora, ¿por qué pudo hacerlo? ¿Por qué pudo hacer esto? Fue, digamos, porque sí, no. Um, el Bhagavad Gita es esencialmente una lección impartida por la divinidad, o sea que la forma de Sri Krishna, a un discípulo humano, muy elevado. Ahora, ¿por qué Sri Aurobindo pudo hacer esto? Ustedes se acuerdan que en un momento de la historia de Sri Aurobindo, él fue encarcelado y estuvo un año en la cárcel de Alipur, se llamaba. Bueno, y eso marcó un quiebre, un punto de inflexión en su vida. ¿Por qué? Porque durante su estadía, su año en la cárcel, él tuvo una experiencia espiritual y vio a Krishna. De hecho, se dice que el Bhagavad Gita o la enseñanza del Gita fue parte de la sadhana de Sri Aurobindo. Y se dice que Sri Krishna colocó la enseñanza del Bhagavad Gita en sus manos, ¿no? Que parte de la revelación del mensaje bueno, que se le reveló exactamente cuando él estaba en la cárcel de Alipur, fue la enseñanza del Bhagavad Gita. Entonces, por esta revelación, es decir, esto hay que verlo de la siguiente manera. No es que Aurobindo era un filósofo, como dijimos en las clases anteriores. De hecho, a él no le gustaba que le dijeran filósofo. ¿Por qué? Porque la filosofía puede ser muy elevada, pero no termina siendo una especulación sobre la realidad. Es decir, al nivel del intelecto y la razón, una persona esgrime una teoría, una especulación, eh, ideas para explicar determinado aspecto de la creación. Pero eso ocurre al nivel de la mente, es decir, al nivel del intelecto. En cambio, cuando, a ver, en el caso de que una enseñanza se le revele a alguien, tiene un orden distinto, porque eso ocurre en otro lado de la mente, en un nivel trascendente de la mente, y, digamos, y tiene, no solamente que tiene otra naturaleza, sino que tiene otra dinámica. ¿Por qué? Porque no se trata de una especulación teórica sobre la realidad, que siempre va a ser limitada, porque como toda especulación,
o toda, a ver, verdad relativa siempre puede ser superada, digamos, ¿no? Solamente hace falta que pase el tiempo y venga alguien, muestre las fallas o las limitaciones que tiene esa visión parcial y plantee una visión un poco más completa y prevalezca, ¿no? Eso ha acontecido en la ciencia, en todas las áreas de las disciplinas humanas. En cambio, cuando una disciplina, mejor dicho, cuando una enseñanza se revela, eso tiene otra naturaleza, porque no tiene, digamos, si bien la revelación se da en la mente de la persona, no es originado por la persona. Primero, o sea, un origen divino. Y segundo, digamos, la persona en cuya mente se revela esa enseñanza, ¿cómo se da cuenta? Porque la ve dentro de sí, por decirlo así. De la misma manera que uno ve para afuera y tiene absoluta claridad de lo que ve, bueno, la ve internamente, la ve con absoluta claridad y es una realidad en sí mismo. ¿Mm? Entonces, bueno, a veces se dice que las personas iluminadas, bueno, como fue el caso de Sri Aurobindo, no necesitaban textos, sino que escribían. No necesitaban enseñanzas, sino que escribían las enseñanzas. Bueno, digo, acá lo que me quiero referir a la diferencia en la naturaleza de lo que es una especulación teórica de la realidad, que puede ser muy elevada, por cierto, o una revelación, que es una expresión directa de la verdad. Bueno, eso es lo que tuvo Sri Aurobindo y por eso pudo ver el Gita de esa manera, no con especulaciones filosóficas, sino como un todo y captar la verdad detrás del mensaje en palabras. Bueno, entonces volvemos a que el Gita es una lección dada por la divinidad, por Sri Krishna, a un discípulo muy elevado, por cierto, que era Arjuna. Ahora, la secuencia en el Bhagavad Gita no es casual, ¿bien? Dijimos, empieza con karma, con la acción, los primeros 6 capítulos. Los siguientes van a hablar de jnana, del 7 al 12, diríamos, ¿no? Y del capítulo 13 al 18 va a hablar de bhakti, devoción. Ahora, ¿por qué esa secuencia? Uno podría preguntar, ¿es así? Digamos, ¿tiene que ser siempre así? Bueno, no tiene que ser siempre así, pero vamos a ver por qué esa secuencia. Primeramente porque Arjuna era un hombre de acción, ¿bien? Era un hombre orientado a la acción, de hecho era un guerrero, digamos. En el sistema por decirlo así, de castas, en aquel momento de India, las personas no formaban parte de una determinada casta o estrato de la sociedad o grupo de la sociedad o cumplir una función porque sí, sino que, bueno, tenía que ver con las capacidades que la persona tenía, es decir, de acuerdo a las capacidades naturales que traía la persona y las inclinaciones, bueno, cumplía determinada función. Entonces, bueno, un guerrero es alguien que tenía fuerza, que podía tomar decisiones de manera rápida, que podía, tenía un fuerte sentido de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, Arjuna era un hombre de acción. Entonces, por eso empieza con karma, con la acción. Pero bueno, no se queda ahí, por supuesto. ¿Y cómo hace, bueno, como todo gran maestro, Shri Krishna, cómo hace para llevar a Arjuna, que era un hombre de acción, más allá, digamos, por decirlo así? ¿Cómo hace para llevarlo más allá? Bueno, en la instrucción, ¿no? Cuando le va enseñando, le va mostrando, le va revelando la enseñanza, le empieza a decir algunas cosas a Arjuna que comienzan a generar curiosidad. Le empiezan a generar curiosidad. Es decir, entonces, por ejemplo, una de las cosas que le dice en un capítulo es que bueno, que como guerrero o como ser humano tiene la capacidad de realizar las acciones, ¿no? Pero que no, em, que no puede reclamar, podemos decirlo así, un determinado resultado, para la acción. Es decir, que el resultado está fuera de su alcance. Entonces tiene capacidad para accionar de acuerdo con sus criterios, por decirlo así, pero no puede controlar y no puede reclamar un resultado específico que sea de su gusto o de su expectativa. Entonces,
Eso, ya el solo hecho que no tiene la capacidad de controlar el resultado, ya empieza a generar curiosidad en Arjuna y quiere saber más. Entonces, esto de generar curiosidad hace que Arjuna se empiece a indagar en el conocimiento. Además, otra cosa que hace eh, esa curiosidad es, bueno, como les dije, es que el deseo de querer saber. Y que, bueno, en definitiva es la primera condición de todo aprendizaje, ¿no? O sea, nada puede ser enseñado si la persona no tiene interés, ¿no? Es así. Entonces, genera la curiosidad, genera el interés en Arjuna y Arjuna le pide que le enseñe, le pide que le muestre, que le revele. De hecho, más adelante, en el capítulo 11, si no me equivoco, Arjuna eh, le dice, bueno, entiendo lo que me estás enseñando, te creo, ¿no? O sea, creo, confío en lo que me estás enseñando, pero quiero verlo, quiero experimentarlo, ¿no? O sea, y esto es muy importante porque cuando hablamos de conocimiento, ¿qué significa conocimiento? Conocimiento puede ser interpretado como tener información. Acá me voy a detener un segundo, no un segundo, unos minutos tal vez. Conocer algo significa captar, ver con claridad su esencia. ¿Bien? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los seres humanos usamos palabras para comunicarnos mayormente, ¿no? Ahora, las palabras no son los objetos, por decirlo así, ¿no? La palabra árbol no es el objeto árbol, ¿correcto? ¿Mm? La palabra árbol es un conjunto de sonidos que indican una cierta realidad, que es un árbol. Entonces, uno puede decir, bueno, mira, por favor, mira el árbol. Bueno, entonces a través de la palabra, la otra persona decodifica el mensaje y sabe, entiende lo que tiene que hacer y va a mirar la realidad. O en definitiva, las palabras también nos permiten dialogar o intercambiar ideas en ausencia del objeto. De acuerdo? Bueno, pero en este caso, lo que importa es que el árbol, la palabra árbol, no es el árbol. La realidad, es decir, el significado de la palabra árbol no es la palabra, ¿de acuerdo? Por eso tenemos el símbolo, que es la palabra, y lo simbolizado, que sería el árbol. Ahora, hasta aquí muy bien, es fácil, todo lo entendemos. Ahora, cuando lo aplicamos este ejemplo a los temas espirituales, adquiere otra relevancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decimos, cuando decimos yoga es unidad, por ejemplo, ¿no? Bien, unidad todo el mundo entiende, es algo que se une, dos cosas que se unen, bueno, que de golpe algo que está unido, integrado, pero es el significado literal en mi mente, ¿de acuerdo? Es como si, es como sería como la imagen del árbol en mi mente, no es la realidad. Ahora, si yo quiero comprender, quiero conocer esa realidad, tengo que ir y mirar el significado de esa palabra, es decir, lo que esa palabra me está apuntando con el dedo. Si yo quiero conocer la realidad que me está indicando la palabra árbol, tengo que ir y tocar ese árbol. Tengo que ir y mirarlo de cerca. Si no, nunca voy a saber cómo es, de qué me está hablando. Voy a tener solamente información en mi mente y eso no me hace conocer. Eso no es conocimiento, eso es información. ¿Bien? Entonces, es muy importante la diferencia entre la información y el conocimiento. ¿Por qué? Porque la información, digamos, mucha información no transforma a nadie, no hace que nadie sea mejor persona. ¿Mm? Entonces, la palabra conocimiento apunta a ir al encuentro de esa realidad que las palabras están indicando. Si hablamos de yoga, unidad, bueno, perfecto. ¿Me sirve la palabra para qué? Para saber para dónde tengo que ir, ¿no? ¿A dónde tengo que mirar? ¿Bien? Pero una vez que
una vez que ya sé dónde tengo que mirar, tengo que mirar y ver con mis propios ojos y experimentar esa realidad. Si no, nunca voy a conocer. Nunca voy a conocer. Siempre voy a estar hablando de lo que otro conoció, de lo que otro experimentó. No va a ser nunca una realidad para mí. Y si no es una realidad para mí, no me transforma, no se realiza en mi vida. No puedo vivirlo. Bueno, volvemos. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, ¿no? Estamos hablando exactamente de esto. Entonces, es lo que Arjuna le pide a Krishna. Entiendo, tengo información, tengo la información, la entiendo, hasta la comprendo intelectualmente, pero quiero ver, quiero experimentar esa realidad. Bueno, entonces a lo que Krishna le responde, ¿no? Bueno, con ojos humanos, me encanta esta frase porque es muy poética, pero a la vez muy, muy alusiva, ¿no? Con ojos humanos no la podrás ver. ¿Mm? Te daré, le dice, te daré ojos divinos, para poder verlo. O sea, eso es algo poético, simbólico, pero se refiere a que con una conciencia mental superficial, una conciencia basada en la percepción de los sentidos, no se puede captar ese significado espiritual. Se necesita otros ojos internos, ¿no? Más profundos, diríamos, ¿no? Bueno, a partir de que Krishna le concede esa visión con esos ojos divinos, es decir, poder verlo de manera más profunda, poder experimentar, ver dentro de sí esa realidad, de lo que Sri Krishna le estaba enseñando, entonces, a partir de haber tenido el conocimiento, ¿qué ocurre naturalmente? La devoción. O sea, con la experiencia de toda esa totalidad, esa magnificencia, viene el perfume de la devoción, que es un amor incondicional, ni siquiera hay que hacer un esfuerzo para tenerlo. Surge una especie de eso, eh, no sé si puedo usar la palabra maravillamiento, no sé, estar maravillado eh, por la vastedad, la inmensidad de la existencia, y surge la devoción, es decir, ese amor incondicional y absoluto por la existencia. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Empezó con karma, Arjuna, era un hombre de acción. Luego, Shri Krishna, como todo buen maestro, generó la curiosidad, se interesó por el conocimiento. Shri Krishna, perdón, Arjuna pudo, con la ayuda de tener ojos divinos, ver conocer esa realidad, experimentar el conocimiento, y eso propició ese amor incondicional infinito que es la devoción. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? En definitiva, ¿qué es lo que quiere decir Ramesh cuando habla de tres en uno, por ejemplo, o el triple camino? Que en definitiva, independientemente de dónde comienza, en este caso, Arjuna comenzó con la acción, con karma, acaba practicando los tres y acaba llegando a la unidad. Ahora vamos a ver el porqué de esa secuencia. Es porque, bueno, era un hombre de acción y era la más natural. Ahora, la pregunta ¿para todo el mundo debe ser la misma secuencia? Bueno, claramente no. Vamos a ver los dos casos contrarios, o diferentes, mejor dicho, no contrarios. Vamos a imaginar que una persona tiene inclinaciones más intelectuales, es más reflexiva, tiende bueno, a pasar tal vez todo por lo racional, y bueno, le atrae esa parte. Bueno, supongamos que comienza con jnana, ¿no? Con el conocimiento. Es decir, la secuencia, lo que queremos decir es que la secuencia de Arjuna no es obligatoria para todos, ¿eh? Pueden haber opciones. Supongamos que una persona tiene más inclinación por jnana. Bueno, ¿qué pasa? Tiene interés por el conocimiento. El conocimiento eventualmente, si está bien transitado el camino, lo va a llevar no solamente a tener información, sino a experimentar las verdades, las realidades detrás de esa información. Va a experimentar esa transformación. Como dijimos, esa transformación, ese descubrimiento
esa realización, iluminación, va a traer consigo, va a despertar ese amor universal por la existencia, que es Bhakti, y ese amor universal por lo divino, digamos, no va a tener sentido si la persona no hace algo en la vida para honrar, digamos, como ofrenda a esa divinidad, a ese absoluto, a esa inteligencia superior. Entonces ahí viene la acción. Entonces comenzó con jnana, pasó por bhakti y acabó con karma. Otra vez, de una forma diferente, los tres en uno. Y supongamos que una persona empieza con bhakti, que tal vez sea el camino más fácil, porque es el que menos requisitos le pide a la persona, digamos, ¿no? La persona no tiene que tener ninguna inteligencia especial, ni cumplir con ningún requisito especial. Bueno, pero supongamos una persona tiene más orientación emocional, se conecta desde ese lugar, bueno, o sea, tiene despierto ese amor incondicional por lo divino, esa atracción, ese amor por lo divino. Y es el caso de muchos maestros grandes, iluminados en la historia por ejemplo, por lo menos de India, pero de la humanidad también. No sé, se me viene a la cabeza, no conozco realmente, perdón si cometo un error, tal vez no debería ni decirlo, pero se me ocurre que San Francisco de Asís puede haber sido uno, ¿no? En Occidente. Pero bueno, en India, corríjanme si estoy equivocado, pero en India por ejemplo, hay varios ejemplos: Guru Nanak, Mirabai, Surdas, Tulsidas, Ramakrishna también, el maestro de Vivekananda. Bueno, que teniendo esa entrega, ese amor absoluto por lo divino, esa entrega total, eh, bueno, naturalmente, como dijimos, la secuencia es que esa entrega total no adquiere sentido si no tiene, no tiene una correlación en hacer algo en el mundo, aunque sea enseñar, digamos, ¿no? Enseñar, hacer algo en el mundo como ofrenda a esa inteligencia divina. Bueno, y esa acción en el mundo, esa acción iluminada, o no sé si iluminada, pero esa acción en el mundo va a despertar también bueno, el interés en el conocimiento superior, y de esa manera otra vez los tres caminos se vuelven uno. ¿Bien? Entonces, independientemente de si se comienza con karma, con jnana, con bhakti, los tres acaban volviéndose uno, se acaba transitando los tres caminos, y por eso es que, bueno, Sri Aurobindo le ha dicho los tres en uno, ¿eh? El yoga triple, o el triple camino, y es el fundamento un fundamento importante del yoga integral. Bueno, el trino es uno, ¿no? Como le gusta decir a Ramesh. Entonces, esta frase puede ser expresada mejor de la siguiente manera, ¿no? El trino se encuentra cuando la acción es iluminada por el conocimiento y lubricada por la devoción. El trino se encuentra cuando la acción es iluminada por el conocimiento y lubricada por la devoción. Una frase de la madre que grafica esto: en tu amor está la paz, en tu amor está la alegría, en tu amor está la soberana palanca de trabajo de tu servidor. La madre. Ahora, ya yendo para la parte final, vamos a hablar del Bhagavad Gita, digamos, en referencia a la acción, ¿no? Algunos elementos bueno, que forman parte de todo yoga también, que son mencionados en todo yoga de alguna otra manera. Bueno, ¿qué decir? En referencia al karma yoga, ¿no? ¿Qué es lo que hace karma yoga? Bueno, el Gita es un argumento, o sea, el argumento es en desarrollo porque se va dando a lo largo del libro, ¿no? Y una de las primeras cosas que aparece es renunciar al resultado o al fruto de la acción, ¿no? Como decíamos, eso que le genera curiosidad a Arjuna, que tiene la capacidad de decidir qué acción, por decirlo así, hacer, pero no puede reclamar un resultado específico, ¿eh? No está en sus manos, no lo puede controlar. Entonces, bueno, ¿qué sería, vamos a decirlo así,
la actitud interior o las características, ¿no?, que hacen que la acción que uno realice se vuelva karma yoga, es decir, yoga de la acción. No es el tipo de acción, no es si trabajo, si estoy haciendo, no sé, lavando los platos, si estoy en una oficina, si estoy caminando, si estoy haciendo las compras, si estoy cuidando de los niños. No importa la acción en sí misma, sino qué es lo que tiene por detrás. Bueno, una característica para que sea karma yoga es renunciar al fruto, es decir, que sobre la comprensión de que el resultado no está en nuestro control, que no lo podemos controlar y no lo podemos saber tampoco. Entonces, la acción es hecha con desapego, digamos, con renuncia del resultado, digamos. Esto no quiere decir, a veces, vieron, algunas personas dicen que traducen karma yoga como acción desinteresada, que está bien, pero aducen que no tienen expectativa. No tengo expectativa, ¿no? En definitiva, no parece muy real, ¿no? Porque una cosa es la expectativa y otra cosa es insistir en un determinado resultado. Es decir, la realidad es que, si somos sinceros, que todo ser humano cuando realiza una acción, cualquiera sea, bueno, tiene la expectativa de que le vaya bien, tiene la expectativa de que salga lo mejor posible, tiene la expectativa de que vaya por buen puerto. Después, bueno, puede que ocurra o que no ocurra, pero la expectativa siempre está, y ese no es el problema. El problema es el apego a la expectativa, no a la expectativa. Es decir, la falta de aceptación de esta realidad, de que no está en nuestras manos, de las que las cosas se van desenvolviendo como se tienen que dar, y por principios mayores, y por lo tanto insistir en un determinado resultado que es el que nosotros queremos, o insistir en tratar de evitar otros resultados que son los que no queremos. Y eso es lo que genera sufrimiento, conflicto y penurias, grandes penurias en la vida de un ser humano. Entonces, a base de la comprensión, renunciar al fruto al resultado de nuestras acciones, y también, en segunda instancia, eh, además de hacer las acciones con desapego al resultado, sin insistir en un resultado particular, renunciar a la idea de que yo soy el hacedor, o sea, yo soy el que hago la acción. Bueno, esto es largo, pero bueno, básicamente, cuando por detrás de la acción está la idea de yo soy el hacedor, yo soy el que está haciendo la acción, ese yo no es otro que el ego. ¿Mm? Renunciar a yo soy el hacedor equivale a renunciar a la identificación con el ego en ese momento por detrás de la acción, y debemos decir así, cuando me desidentifico del ego como entre comillas, el agente que está por detrás de la acción, lo que queda es una acción muy probablemente guiada por el alma. Entonces, esta es la segunda característica que debería tener una acción para ser considerada karma yoga. Primero, hecha con desapego al resultado. Segundo, con desapego de la noción de un hacedor. Y tercero, aquí, renunciar que es otro aspecto de lo anterior, ¿no? De yo, mí y lo mío. Esos tres aspectos, que son tres aspectos también de la noción de sí mismo identificado al ego. De hecho, podemos decir que casi todas, o todas, realmente todos los conflictos humanos provienen de la identificación con estos aspectos, con el aspecto de yo, mí y lo mío, con el aspecto de yo soy el hacedor. Por lo tanto, para poder establecer una acción en términos de karma yoga, se requiere estos tres niveles de desapego. Bueno, además, el Bhagavad Gita habla de funcionar como un instrumento de lo divino. De hecho, la acción, cuando se dice que una acción es hecha con espíritu de karma yoga,
además de renunciar a la noción del hacedor, digamos, a desapego del resultado. Bueno, es una acción que se realiza como un instrumento de esa inteligencia superior. Y sin apego al resultado, ya lo dijimos, y sin apego al tipo de acción que hago. Es decir, uno puede tener preferencias porque le gusta más una tarea o a otra, pero en realidad, en términos de llevar la actitud yógica a la vida, que sería karma yoga, ¿no? Karma yoga sería hacer las acciones cotidianas de la vida con espíritu de yoga, espíritu yógico, es decir, con la guía del alma, a eso se refiere. Bueno, no necesito, digamos, no hay ningún motivo para que una acción o una tarea o una actividad determinada o un trabajo determinado inicialmente no me permita llevar esta actitud yógica. Es cierto que hay tipos de trabajo que son donde es más fácil llevar la actitud yógica al trabajo o a la tarea o a la actividad y otros que es más difícil, pero digo, a priori no sería imposible en ninguno. Bien, entonces desapego del trabajo y fundamentalmente este último aspecto, ofrecer el trabajo a lo divino. Es decir, que nuestras acciones son hechas como una especie de homenaje, de honrar o de ofrenda a esta inteligencia divina. Todas estas características hacen que se pueda llevar la actitud yógica a la vida y es absolutamente de lo que hablamos al principio, es absolutamente posible de ser llevado a la vida diaria de cualquier ser humano común y corriente como nosotros. Repasando entonces, vamos un poquito para atrás, requiere como dos grandes aspectos, ¿no? Por un lado, que la acción, por decirlo así, lo podemos decir desde nosotros hacia afuera, ¿eh? Actuar como un instrumento, es decir, actuar como un instrumento de lo divino, que nuestra acción sea hecha con un espíritu de ofrenda hacia la inteligencia superior y sin apego, o sea, sin apegarse a un determinado tipo de tarea, eh, a un determinado tipo de actividad o tipo de resultado. Es decir, una actitud de ofrenda, funcionar como un instrumento de la guía del alma, cuerpo y mente funcionando como instrumentos, y esa es la parte hacia afuera. Y mirando hacia adentro, ¿eh? Hecha una acción hecha con desapego del resultado, y desapego de la noción de individualidad, de ego, etcétera, etcétera. Estas características harían que el yoga, o la acción, mejor dicha, se convierta en karma yoga. No importa qué acción. Puede ser cualquier acción de la vida eh, y sería totalmente karma yoga. Y el karma yoga, ¿qué es lo que hace? Purifica la mente y nos prepara para, en definitiva, para la transformación, el progreso espiritual, para la asimilación de todas esas verdades que pueden ayudarnos a avanzar en el camino. Bueno, una frase de Sri Aurobindo para ir terminando, dice, tus servidumbres en la tierra son mayores, rey o señor, ¿no? Que todas las gloriosas libertades del cielo. Bueno, aquí en referencia a Gita en acción, dos palabras coloca el maestro Ramesh, Swabhava y Swadharma, que significa versus sin preferencia, ¿no? Swabhava significa la naturaleza, ¿no? Nuestra combinación, esto dijimos, de las inclinaciones, de las tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es nuestra naturaleza, cuáles son los principios que nos constituyen, si somos una persona que tiene más, como dijimos, más sattva, rajas, tamas, y bueno, y en definitiva, ¿para qué? Si somos una persona que tenemos más actividad, o más quietud, o más sutileza, etcétera, etcétera, si somos más apropiados para un tipo de trabajo o para otro, ¿no? Porque eso ya viene dado. Y bhava significaría, puede ser estado interior, emoción, swa significa lo propio, interno, y dharma quiere decir cuál sería nuestro deber, ¿no? Swadharma sería lo que uno
lo que se espera que hagamos, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esto no tiene que ver con preferencias personales, ¿no? Tiene que ver con que, eh, por ejemplo, Arjuna era un hombre de acción, era un guerrero, ¿no? Porque supongamos que, imaginemos que tenía mucho rayas, mucha energía, mucha actividad, mucha fuerza, podía tomar decisiones rápidas. Entonces, bueno, esa era su abhava, ¿no? Bueno, y su swadharma, su deber, por decirlo así, lo que se espera que haga, era, bueno, defender el bien sobre el mal, la justicia sobre la injusticia. Em, y bueno, y de eso se trata, ¿no? O sea, cuando la persona, con sus características naturales con las que viene a este mundo, realiza las acciones que se esperan que realice, las acciones correctas, entonces hay cierto equilibrio, ¿no? Ahora, eh, cuando en el medio se mezclan las preferencias personales, entonces este equilibrio se distorsiona un poco, ¿no? Se distorsiona un poco, ¿por qué? Porque uno puede terminar eligiendo por preferencias personales, y eso de esa manera em, alterar la alineación, digamos, entre lo que mi constitución, lo que naturalmente puedo hacer y lo que tengo que hacer, se vean en equilibrio, ¿no? Entonces puede alterar ese equilibrio. Entonces lo que se dice es que, bueno, es importante tener en cuenta que digamos, a veces las preferencias personales van en contra de lo que es mi naturaleza y de lo que es mi deber. ¿Bien? Dando una idea de que a veces las preferencias personales tienen más que ver con esta conciencia mental, bueno, con la naturaleza del ego y no con mi esencia. ¿Bien? Bueno, esto es algo que puede traer bastante conflicto dentro de la mente de la persona, que, bueno, precisa ser abordado y profundizado. Bueno, por último, el Gita sobre el deber, es decir, sobre hacer lo correcto sería, ¿no? No es el deber como en el sentido de una obligación, sino sobre lo que me toca hacer, por decirlo así. Bueno, cuando habla sobre el deber o sobre la tarea o sobre lo que me toca hacer, no, digamos, eh, una pregunta que podemos plantear es cómo cumplir con ese deber. Es decir, no importa tanto qué es lo que nos toque hacer, sino cómo lo hacemos. Ese es un mensaje central de Bhagavad Gita. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya lo dijimos, de una manera desinteresada. ¿Bien? O sea, de una manera dando lo mejor que tenemos, hacer lo mejor posible a cada momento, como ofrenda a esa inteligencia divina. Ni siquiera lo hacemos para otra persona. Ese es un aspecto de la actitud. Y luego lo hacemos con desapego al resultado. Eso significa de manera desinteresada. Independientemente de lo que gane o lo que pierda. Esto es muy importante porque muchas veces, si nos descuidamos, nuestra mente empieza a funcionar en términos de lo que puedo ganar o perder, no solamente dinero, ¿no? Puedo ganar o perder muchas cosas, atención, tiempo, no sé, em, no sé, lugar, espacio, bueno, lo que sea, pero no importa, la lógica de ganar o perder va en contra de la actitud de karma yoga, en este sentido. Entonces, se hace de manera desinteresada, se hace de manera desapegada del resultado, porque, bueno, esto requiere también cierta, ¿cómo decirlo así? Cierta decisión personal de vivir de una determinada manera, ¿no? O sea, es como si decir, bueno, de vuelta, tiene que ser del interés de la persona vivir generando condiciones para una vida más elevada, más pura, más armoniosa, o generar condiciones para una vida conflictiva, de sufrimiento, y etcétera, etcétera. Entonces, si está en la persona el, el interés de generar condiciones para una vida más elevada, más pacífica, más armoniosa, más refinada, entonces, bueno, digamos, estar atento es una condición, estar atento a la lógica de ganar o perder que aparece, para eso tengo que estar atento a lo que pasa en mi mente en cualquier situación,
cuando empiezo a pensar en ganancia o pérdida de lo que sea, y bueno, y realizar las acciones de una manera desapegada del resultado y como una ofrenda a esa inteligencia divina. Entonces, ese es el cómo, cómo cumplir con las tareas. Fíjense que no importa, de vuelta, insisto, no importa qué es lo que nos toca, ¿no? Sería como, bueno, independientemente de lo que nos toque hacer, intento propiciar esto dentro mío. Puede ser enorme la transformación que notemos, enorme. Lo pueden probar. Otra pregunta es cuál deber, ¿no? Porque decir, bueno, ¿cuál tarea, cuál actividad, cuál hacer? Entonces, más importante de que cómo es cuál. Y eso trae un dilema, ¿no? Porque, bueno, lo que dijimos al principio, no solamente fue Arjuna el que tenía el dilema, todo ser humano tiene estos dilemas. Bueno, y no, podemos dar muchos ejemplos, pero no lo vamos a dar ahora porque ya estamos sobre el tiempo, el límite. Pero, de vuelta, a veces y muchas veces en la vida tenemos que elegir entre varios cursos de acción igualmente válidos, ¿no? Igualmente válidos. Y el punto con el cual quiere Ramesh terminar esta clase, el mensaje es, bueno, ¿cómo saber cuál es el deber? O sea, por ejemplo, ¿cuál deber? Bueno, el deber o hacer la tarea como instrumento de lo divino, por decirlo así, ¿no? ¿Y cuál sería ese deber divino? Significa hacer no solamente la tarea, sino con la actitud de la guía del alma. Es decir, a veces, bueno, puede parecer un poco lejano hablar tanto de la guía del alma, porque, bueno, no hemos abordado mucho todavía, pero confíen en que de a poco vamos a ir abordándolo cada vez más y lo vamos a tener más claro. Pero cuando decimos la guía del alma, lo que queremos transmitir no es ponernos muy místicos ni muy hablar de cosas muy alejadas a nosotros, sino mostrar que hay un nivel superior desde donde el cual podemos decidir. Normalmente, y esto ya lo hemos visto, los seres humanos decidimos en base a dos instrumentos o a dos opciones, que son las emociones y el intelecto. Es decir, ¿cómo elegimos en la vida? En base a lo emocional, que es generalmente el que prevalece. Elegimos el curso de acción en algún dilema o encrucijada, y básicamente en relación a lo que se siente mejor o a lo que es más atractivo, etcétera, etcétera. Y justamente las emociones explotan, van a aprovecharse del intelecto, de la debilidad del intelecto para eso, y lo van a hacer inventar justificaciones para hacer parecer que la elección de las emociones es la mejor, ¿no? O es la correcta en ese momento. O a veces podemos elegir, bueno, el intelecto ya saben, evalúa, análisis de riesgos, de dificultades, de ganancias y pérdidas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces si gano mucho, si veo que puedo ganar, que no hay ningún riesgo, que hay probabilidad de que me vaya bien, puedo tomar cierto curso de acción. Pero bueno, rara vez las decisiones tomadas desde el nivel emocional y el nivel intelectual, guiados por el ego, llevan a buen puerto. No traen lo que uno busca, ese es el punto. No hablamos de bien o mal, no traen lo que uno busca, es decir, no traen paz mental duradera. Siempre me dejan con una sensación de insatisfacción, de falta de completud, de inquietud también. Entonces, bueno, para poder encontrar aquello que busco como ser humano, que es la paz mental duradera, tengo que ir un nivel más allá. Y ese nivel más allá es el alma. Entonces, lo que quiere colocar aquí el maestro Ramesh, es exactamente esto. Que primero que para que digamos, la clave, digamos, de toda esta cuestión es encontrar ese nivel trascendente, o sea, por detrás de la mente al que estamos acostumbrados a usar, para tomar las decisiones
en los dilemas importantes y también no tan importantes de la vida. Es decir, la única decisión certera, más correcta, más armoniosa y que va a llevar a buen puerto en mi vida, en todos los dilemas de la vida cotidiana, cotidianos y también existenciales, digamos, la única fuente segura de la mejor decisión es la guía del ser psíquico, es la guía del alma. Entonces, eso significa del instrumento de la aplicación. Bueno, y aquí una frase de la madre que dice: permita que pueda hacer lo mejor que pueda, de la mejor manera, aquello que sea más adecuado. Sri Aurobindo considera el mensaje del Gita como la base del gran movimiento espiritual que ha conducido y conducirá cada vez más a la humanidad a su liberación, es decir, a su huida de la falsedad y la ignorancia hacia la verdad. Fíjense la importancia que le da Sri Aurobindo al mensaje del Bhagavad Gita, no solo para la cultura india, ¿no? O sea, sino para la humanidad. Bueno, llegamos entonces a la parte final digo, de la clase. Vamos a jugar un poquito con estas frases, preguntas, multiple choice. A ver, ahora me van a ayudar ustedes. A ver, dice, la primera dice: Bhakti, devoción, es un camino de yoga que es A, simple; B, fácil; C, eficiente; D, un atajo. A ver, ¿quién se anima? A. A ver, vamos a ver. Muy bien. Respuesta correcta A. Bhakti es un camino de yoga que es simple, porque dijimos que no exigía ningún requerimiento de la persona, ninguna capacidad especial, ninguna práctica especial, ningún talento particular. Es un camino que es simple y, digamos, y amable para todo, para todo. La segunda, vamos a otra. Se requiere el máximo esfuerzo personal en el camino de A, acción, en el camino del yoga de la acción; en el camino de B, del conocimiento; C, de la devoción; D, los tres anteriores requieren el mismo grado de esfuerzo personal. Se requiere el máximo esfuerzo personal en el camino de acción, conocimiento, devoción, o los tres. En el chat dicen D. D. Bueno, vamos a ver. La respuesta correcta es B. B. Porque, digamos, el máximo esfuerzo personal se refiere a que, digamos, el camino del conocimiento requiere esto de abordar, digamos, las verdades, ¿no? Que son generalmente bastante elevadas, en términos, reflexionar sobre ellas, el esfuerzo para asimilarlas, bueno, y no es que de un día para el otro se va a experimentar, se va a descubrir, ¿no? Se va a revelar, vamos a tener ojos divinos, como decía el texto, ¿no? Así que el camino que lleva mayor esfuerzo personal es el camino del conocimiento, en relación de los tres, Jnana Yoga. Vamos ahora a otro de tipo afirmación, justificación. La afirmación dice: el Gita es un evangelio de la acción. Y la justificación es: el Gita comienza con énfasis en la acción. Vamos a ver si es falso o verdadero. Bueno, la afirmación es una declaración falsa, ¿no? Porque el Gita en realidad no es un evangelio de la acción. O sea, ya vemos que habla de la acción y de la devoción. Entonces es una declaración, una afirmación falsa. El Gita comienza con énfasis en la acción. Bueno, la justificación es una afirmación verdadera, porque es verdad, con justificación para explicar la afirmación. Ese es el punto. Entonces Ramesh coloca estas frases como para jugar un poco con estas cosas. La afirmación es falsa, la justificación es correcta, es verdadera, pero no es una justificación correcta para la afirmación.
Vamos a otra, de tipo afirmación-justificación. El Gita comienza con énfasis en la acción, es verdad. Y la justificación, Arjuna era un hombre orientado a la acción. También es correcto, pero ahora vamos a ver. La afirmación es una declaración verdadera, ¿no? Porque el Gita comienza con énfasis en la acción. La justificación también es una afirmación verdadera porque Arjuna era un hombre orientado a la acción. Y la justificación es una explicación correcta de la afirmación. ¿Bien? Entonces, es decir, es lo que vimos. Dado por qué el Gita comienza con énfasis en la acción, porque Arjuna era un hombre orientado a la acción. Entonces era lo más natural para Arjuna comenzar con la acción e ir progresando hacia jnana y bhakti. ¿Mm? Otra más, del tipo afirmación, justificación. En yoga, el camino de la devoción requiere mucho menos esfuerzo personal que el camino del conocimiento. La justificación, la devoción no necesita gran inteligencia ni calificaciones educativas. Vamos a ver. La afirmación es una declaración verdadera, porque el camino de la devoción requiere menos esfuerzo personal y menos requerimientos que el camino del conocimiento. La justificación también es una afirmación verdadera, porque la devoción no necesita gran inteligencia ni educaciones, ni calificaciones educativas especiales, pero la justificación no es una explicación correcta de la afirmación. Es decir, que la devoción no necesite gran inteligencia ni calificaciones educativas, es decir, no explica, no es la mejor explicación para la afirmación de que el camino de la devoción requiere menos esfuerzo que el camino del conocimiento. Una más, una afirmación que dice, haz lo que dice Krishna, haz lo que dice el Krishna interior, vamos de vuelta, haz lo que dice el Krishna interior, puede ser una doctrina peligrosa, esa dice la afirmación. Y la justificación, es muy fácil confundir la voz del ego con la voz de Krishna. La afirmación es una declaración verdadera, bueno, es riesgoso por lo menos. La justificación es una afirmación verdadera porque es muy fácil confundir la voz del ego con la voz de Krishna. Y la justificación es una explicación correcta de la afirmación. ¿Bien? Es decir, no cualquier voz interior es la voz del ser, es la voz del alma, es la voz del Krishna interior. Bueno, lectura sugerida para esta clase, el capítulo 4 del libro de Ramesh, Primer on Yoga, una introducción al yoga. Capítulo 4 es el yoga del Gita, 3 en 1. Para más profundización, la síntesis del yoga. Que tienen la referencia de capítulos y páginas, los libros de otros autores, como, bueno, otro de Aurobindo, Ensayo sobre Gita, hay otro de Anil Baran Roy, El mensaje de Gita, todos en inglés estos. Bueno, de sabiduría espiritual, artículos que estamos compartiendo, y también está la revista de Call Beyond, que es otra cosa que ahora les voy a comentar, que hace varios años que lo venimos traduciendo al español. Bueno, ya tienen el email para hacer consultas si quieren. Gratitud a los maestros y muchas gracias. Bueno, brevemente decirles que hace varios años que en la escuela traducimos regularmente esta revista mensual del ashram de Sri Aurobindo, que se llama The Call Beyond. The Call Beyond sería algo así como el llamado trascendente o el llamado divino. Eh, bueno, tiene artículos interesantes, bueno, la traducimos al español, y tiene el mismo espíritu, es gratuita, tiene el mismo espíritu que estos cursos, todas estas acciones que hacemos para, bueno, para facilitar el acceso a estas enseñanzas. Así que si se quieren suscribir o quieren recibir las ediciones mensualmente, bueno, después pueden suscribirse a través de la página también, nada.com.ar. Se pueden suscribir allí o pueden leer artículos, también se pueden estar allí. Hay una parte que ingresan y dice The Call Beyond, es solamente www.nada.com.ar. Bueno, creo que me pareció ver alguna pregunta por el camino, acá de Luceli.
¿no? ¿Hay alguna diferencia entre conocimiento y sabiduría o en el Gita se pueden tomar como sinónimos? Bueno, digamos, sí, se pueden tomar como sinónimos. Por eso me tomé un instante para explicarlo, en el sentido de que, es decir, vamos a decir, la información, cuando es, cuando uno experimenta la realidad, ¿eh? La verdad que esa información tiene, pasa a ser conocimiento, ¿no? Pasa a ser sabiduría, o sea, pasa a ser algo real en la vida de la persona, ¿bien? Entonces, en esos términos, conocimiento y sabiduría se pueden tomar como equivalentes, ¿eh? Pero como en Occidente, muchas veces conocimiento, una persona que tiene mucho conocimiento es un erudito, es alguien que tiene mucha información, pero no necesariamente es sabio, digamos, ¿no? Bueno, tal vez pueda ser diferente. Entonces, bueno, tener esa salvedad nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar la clase con unos instantes de silencio y música. ¿M? Y nos veremos la próxima. सिंधु के संतरण ये तुम्हारे चरण, छंद के दो चरण ये तुम्हारे चरण। चांदनी से धवल ये तुम्हारे चरण, तो सुनहले कंवल ये तुम्हारे चरण। तुम जो आए तो जग में सवेरा हुआ, दूर तन प्राण मन का अंधेरा हुआ। कर रही आत्मा ज्योति का चमन, उठ रही है धारा झुक रहा है गगन। से अंबर तलक ये तुम्हारे चरण, दो सुधा के चषक ये तुम्हारे चरण। चांदनी से दब रही है पवन, ध्यान के देश में हो रहा है हवन। खिल रहे हैं कमल, बह रही है पवन, ध्यान के देश में हो रहा है हवन। हरि Namaste. Buenas noches. Hasta la próxima clase. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.